Damas y caballeros, bienvenidos finalmente al dichoso vídeo del que llevo hablando y asegurando que subiría próximamente desde hace meses. Exactamente, finalmente le toca el turno de tener un vídeo completamente exclusivo a la famosa y controversial saga de las hormigas quimera de Hunter x Dash. Ya sabéis de lo que va el vídeo por el título y la miniatura, así no tiene gracia. Bueno chicos, ¿qué tal? No me contestéis, era una pregunta retórica para fingir formalidad. Ni se os ocurre interrumpirme, por favor, eso me pone de muy mal humor. De todos modos, ya sé que habéis estado todo el día viendo cochinadas por internet, probablemente de Anka de Animal Crossing, no necesito más detalles. Vamos a contextualizar rápidamente y sin perder el tiempo, que supongo que después de todo la gran mayoría ya sabe por qué estamos aquí. Aparte de, bueno, para que te entre sueñito, ya sabéis que mis vídeos son unos buenos somníferos de confianza. Y hablando de gente que da sueño, y esta vez de forma no irónica, es broma, en este vídeo me acompaña mi gran amigobio Darkrai Mola, youtuber y streamer de anime que seguramente ya conozcáis, y si no, si estuvisteis viendo vídeos de Shingeki no Kyojin cuando el manga estaba a punto de terminar o justo terminó, es probable que os toparais con alguno de sus vídeos. Aunque por lo que más se le conoce realmente es por hacer un vídeo de más de una hora defendiendo a capa y espada el final de Shingeki no Kyojin y gritándole mucho a la gente que afirma que Eren murió virgen. Con todos ustedes, Darkrai Mola. ¿Qué tal, Darku? ¿Te gustó la presentación? ¿Todo bien? Me olvidé mencionar que te enfadaste cuando dijeron que Eren murió virgo o insinuar que existe una evidente tensión sexual entre nosotros. Ha estado joya la presentación, Belcito, muy Dragon Ballesca como cabría esperar del ogro con cascos azules más mamado de todo internet. Efectivamente, yo soy el único fan de Shingeki no Kyojin que sigue montado en el barco del loco Isayama después de que todos los demás se fuesen al fandom de Tokyo Revengers a seguir siendo nazis, pero ahora con una excusa que evite que los funen. Que sí, que lo de vuestro nombre de usuario es un símbolo budista y no una esvástica que os habéis puesto para haceros los hechis cancheros, claro. Y hablo un poco por ti también, que ya sé que acabaste tan decepcionado con el final y con mi niño Eren God como todo el mundo, aunque sé que viste mi vídeo y que te gustó, por eso te amo. De todas formas, como suelen decir, lo cortés no quita lo valiente, y veo que pese a todo, aún mantienes tu gusto por los buenos personajes femeninos, dejando de lado el pequeño hecho de que te quieres gigacoger a Toga. ¡Que no me la quiero coger, que te calles! En fin, como está claro que tú eres mucho más fan de Mikasa que yo, y que yo soy mucho más fan de Shingeki no Kyojin que tú, era natural que nos juntásemos para este vídeo, un vídeo en el que intentaremos defender al que sin ninguna duda es uno de los personajes más injustamente odiados de la historia del manga anime actual, nuestra queridísima Mikasa Ackerman. Pues sí, la verdad es que terminé siendo bastante más fan de Mikasa de lo que me imaginé que sería en un primer momento, y pienso que no es para menos. Es uno de los personajes mejor construidos de la obra, aunque quizás a priori, si no te fijas bien y te dejas llevar por los comentarios de la gente que piensa que el final fue malo porque no les gustó, no te lo parezca, pero justo para eso estamos hoy nosotros aquí. Y como sé que aunque muchísimos de vosotros, si no todos, sabréis el contexto de por qué decidí hacer este vídeo, voy a explicarlo igualmente. En realidad es bastante sencillo. Como ya sabéis, a principios de este año me decidí a ver Shingeki no Kyojin completo para ver qué onda con él, ya que hace unos años intenté ver la primera temporada del anime y no me gustó demasiado. Pero como mi criterio ha cambiado tanto con el paso de los años, pues había que ver qué tal. Si todo el mundo hablaba de SNK, pues debía ser por algo. Y joder, si había algo. Bueno, el caso es que como es costumbre, comencé a subir vídeos reseñando y dando mi opinión sobre las distintas temporadas, hasta que en un momento dado comencé a decir que próximamente haría un vídeo explicando bajo mi punto de vista por qué Mikasa me parecía un grandísimo personaje, ya que sentía que todo el hate que le caía era injustificado. La gente comenzó a pedírmelo un montón, no al nivel del de las hormigas culeadoras ni de lejos, pero sí ha sido el segundo vídeo que más me han pedido después de ese, y ya va siendo hora de que cumpla con al menos el 10% de todos los vídeos que suelo prometer que algún día haré. No os preocupéis, todos los vídeos acabarán saliendo, lo que no sabemos es cuándo. Bien, creo que todo está bien resumido ya, podemos proceder. Pero antes de comenzar quiero hacer una petición gigante y de todo corazón. Mira, me estoy dirigiendo a ti personalmente, querido y sensual espectador. Si quieres ver este vídeo estás en tu derecho, pero te pido encarecidamente que lo veas con la mente abierta. Mikasa pertenece a esa clase de personaje barra obras barra autores que hagan lo que hagan está mal, como veremos con ejemplos más adelante en el vídeo. Si eres un hater nuclear de Mikasa, si ni aunque la salud de tu familia dependiera de que la dejaras de odiar dejarías de hacerlo, mejor márchate porque este vídeo no es para ti. Este vídeo va dirigido tanto a fans de Mikasa como a personas de mente abierta que quieren debatir calmada y amenamente puntos de vista y que no se cierran a tener un cambio de opinión. En resumen, si tienes la mente cerrada, vete a la puta mierda. No quiero que la caja de comentarios de este vídeo se convierta en una puta guardería. Quiero poder escuchar puntos de vista y debatir como personas con más de 2 dedos de frente, ¿verdad, Darko? Si digamos lo que digamos no van a querer escuchar, deberían usar su tiempo en otras cosas, como por ejemplo en ir a ver qué opiniones están ahora socialmente aceptadas para poder hacerse los basados por redes sociales. Es importante recibir atención de vez en cuando. Sí, si quisiésemos hacer un vídeo con una opinión sin riesgo, hoy vendríamos a hablar de por qué Edward Elric es el mejor
mejor protagonista del shonen o cualquier apariencia así para ganar likes fáciles contentando a las personas con mente colmena. No, fans de Fullmetal, no empecéis a darle dislike a este vídeo en masa como cuando tenéis que spamearle ceros a la obra que os supera en MyAnimeList. Sí, somos conscientes de que Mikasa es un personaje hiper mega odiado, considerado por muchos el peor de su obra y a menudo incluida en la lista de peores personajes femeninos. Precisamente por eso, no penséis que venimos a hacernos los alternativos que van contracorriente para llamar la atención. Simplemente, los dos hemos visto la obra, la hemos analizado con nuestras propias cabezas y tenemos la sensación de que las críticas que recibe Mikasa son en su mayoría injustificadas o producto de repetir como loros lo que se supone que es una opinión de anime aceptada por la comunidad solo para sentirse más integrados. Ya sabéis, como pensar que Berserk es el mejor manga que existe cuando solo has leído ese manga, cositas así. Por eso, estamos aquí para analizar en detalle al personaje y comprobar cuántos de los supuestos fallos y defectos de Mikasa son verdaderos y cuántos son exageraciones e ideas preconcebidas que han acabado generando esa opinión general de que la muchacha es un pésimo personaje. Porque no, amigos, juzgar a la chica en base al recuerdo de haber visto la temporada 1 en 2013 y leyendo fansubs traducidos del surcoreano y filtrados 4 días antes de que saliese cada capítulo del manga, quizás no sea la mejor manera de entender al personaje. ¡Yo te maldigo, fan de Fullmetal! ¡Bien lo que conseguiste, Darkrai! ¡Me han arrancado el pene de un mordisco! Bueno, igual tampoco lo necesito. En este vídeo vamos a tratar 9 puntos que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. También lo tendréis en la descripción y ordenadito en la propia barrita de tiempo del YouTube. Así que sin más dilación, demos paso al vídeo. Y mientras tanto voy a intentar que el fan de Fullmetal me devuelva el pene. ¡Let's fucking go! Tranquilos, tranquilos, que era bromita. Darkrai, ven a ver la cara que se les ha quedado. Os cagué. Tranquilo, que no os iba a hacer eso 2 veces. No soy tan cabrón. Sí, hasta me recordaron a ti cuando viste el final de Shingeki. Qué expresión tan especial. Ese día supe por unos minutos lo que se siente estando más duro que el titán acorazado. La puta madre, qué trauma. Dentro vídeo, coño. Punto número 1. Motivos del odio y malentendidos. Prácticamente 7 de 9 puntos de este vídeo son precisamente desmontando estas creencias o motivos por los cuales los NPC odian a Mikasa, y porque los otros 2 puntos restantes son desglose y conclusión, que si no serían todos. Pero tranquilos, a medida que progresivamente vayamos desmontando estos puntos con nuestros argumentos y opinión, obviamente también daremos las razones de por qué es buen personaje como tal, sobre todo en la conclusión final. Muchas veces he comentado eso de que la comunidad del anime suele cambiar de opinión radicalmente casi sin motivo aparente. Por ejemplo, animes o personajes que en su día eran amados e hipermasturbados hoy en día son considerados mediocres y viceversa. De hecho, Darkrai os puede dar ejemplos dentro del propio Shingeki de esto que acabo de comentar. Sí, como bien dices, antes Code Geass era Jesucristo en bicicleta y ahora, según AniTwitter, es poco más que un intento de Death Note lleno de fanservice, conveniencias y mala política. Y al revés, Hunter x Hunter hace unos años era el Dragon Ball pocho que no le importaba a nadie, y ahora es tan god que solo le faltó inventar la cura contra el cáncer y que Meruem le donase un riñón a tu abuela. Con Shingeki no Kyojin también pasó lo mismo y a niveles bastante extremos. Ya no hablo solo del efecto del final que hizo que los fans dejasen de verla como la obra maestra absoluta a ponerla a la altura del betún, sino de concepciones sobre los propios personajes. ¿Alguien se acuerda de cuando en 2013 se decía que Armin era un cobarde llorón? Que Eren era un inútil y un pésimo protagonista, que Levi era un Gary Stu edgy badass que solo estaba ahí para enamorar a quinceañeras. Yo sí me acuerdo bien, porque yo también me cagaba encima y también lo decía. Gracias a Dios la comunidad fue madurando, esas ideas estúpidas fueron cayendo una a una, y hoy en día es raro que te encuentres a gente que opine esas barbaridades. Bueno, están los que dicen que Eren se volvió un mal personaje solo por el final, pero prefiero no meterme con gente a la que le paga el Estado, por piedad. Sin embargo, hay una excepción. En 2013, Mikasa también recibía este tipo de comentarios, acusándola de una serie de supuestos fallos, como que solo decía Ere y que no servía para nada más que para matar titanes. Y al contrario que con el resto de personajes, estas opiniones sí que se quedaron en gran parte del fandom, unas opiniones que desde el principio no podían estar más erradas, pues la temporada 1 es precisamente una de las que más apariciones de Mikasa tiene y de las que mejor nos permiten apreciar al personaje, pero bueno, ¿qué sabré yo? Al final este tipo de cosas generan efecto bola de nieve y cuando determinados malentendidos están fuertemente arraigados en el subconsciente general, es difícil cambiarlos, pero por intentarlo que no quede. A ver, se podrán cambiar siempre y cuando haya mente abierta, no tenga nadie miedo a no ser socialmente aceptado por otakus hikikomoris con el pelo aceitoso y lo más importante, que nuestros argumentos les puedan hacer reflexionar. Yo no os pido que os tenga que gustar Mikasa, nada más lejos de la realidad. Vamos a ver, seamos francos, a mí me da completamente igual realmente. Yo siempre digo que como si os queréis imprimir una imagen de todos mis personajes favoritos, cagar en ella con sangre así todo violento y enfermo y mandármelo por MD, me da igual. A mí Isayama no me paga para que defienda a sus personajes y ni mucho menos he escrito yo Shingeki como para que me afecte a nivel personal que se metan con él o con sus personajes. Pero oye, con que a una sola persona de todas las que van a ver este vídeo le sirva, le haga reflexionar y quizás, si bien no pasar de la nada de odiar a Mikasa a de pronto amarla, al menos no odiarla a muerte o no verle
verla como un personaje tan pésimo y patético como antes, me daré por satisfecho. Bien, en cuanto al tema malentendidos que contiene el título del punto, el tema es que resulta que algunas razones, que no todas lógicamente, por las cuales se odia a Mikasa, resulta que son esto mismo, malentendidos. Y esto es debido a que resulta que en el anime cambiaron más cosas de las que deberían haber cambiado, sobre todo referente a Mikasa. Esto no lo sabe mucha gente y lo cierto es que yo mismo me enteré recientemente. Dark Crisis ha tomado la molestia de releer un montón del manga precisamente para apoyar este punto, encontrando ejemplos, etcétera. Os puede explicar esto mucho mejor que yo y además mostraros varios casos donde esto ocurre y además la explicación de la existencia de estas casi radicales variaciones para con el anime. Es de sobra conocido que Wit Studio mejoró de forma abismal el producto original de Isayama en las primeras temporadas, dotándolo de una calidad de animación impresionante y cumpliendo con las recomendaciones del mangaka para solucionar algunas partes que él mismo consideraba que no le habían quedado muy bien, véase el arco de la insurrección y sus problemas de ritmo. Sin embargo, no todo podían ser ventajas, y es una realidad palpable que Mikasa es quizás el personaje que más ha sufrido respecto a la manera en la que su personaje fue representado en la adaptación del manga al anime. Yo siempre había oído que en el manga Mikasa era muy diferente, así que para este vídeo me he tomado la molestia de echarle un ojo a los tomos e investigar por mi cuenta hasta dónde llegaban las diferencias. Y madre de Dios, era verdad. Ah, pero como ya os veo venir porque detecto vuestro olor a humedad y sé que nunca faltará el pibe sacado de la basura diciendo: si tienes que ir al manga a justificar sus acciones es que en el anime no es buen personaje, así que vuestra defensa no vale. Solo diré que si tanto os importa separar el manga del anime, no deberíais juzgar la recta final de Shingeki hasta verla adaptada, no vaya a ser que ahí sí cumpla vuestras expectativas y Eren tenga un harem con Mikasa e historia y sea el turbochat con el que os queríais pajear hasta que lo visteis llorando en la playa. A la hora de analizar al personaje, consideramos que es importante señalar los cambios que hubo entre las dos formas de experimentar la historia. Después de todo, ambas son canon a su manera. Y oye, si en el anime hay una escena de Mikasa que nos chirría y luego vamos al manga y resulta que ahí se está portando de forma god, pues ¿por qué no comentarlo? Volviendo al punto, lo cierto es que hubo una especie de intercambio equivalente a la hora de adaptar a Mikasa. Si bien en el anime se le añadieron muchas escenas para fortalecer su relación con Eren, por ejemplo, llegando a cambiar escenas de Armin con el prota para ponerla a ella en su lugar, muchos de sus diálogos y acciones fueron simplificadas para potenciar aún más dicha relación. Así, mientras que en el manga sus motivaciones a menudo son más individuales, relacionadas con su deber como soldado y su sentido de la responsabilidad, en el anime se cambiaron sus diálogos para que mostrasen en todo momento a Eren como su prioridad. Sí, de ahí vienen sus infames y numerosos momentos gritando ¡Ere!, muchos más de los que hay en el manga, donde suele decir frases más elaboradas. Una posible explicación para estos cambios vendría a ser que se dice que Isayama no se sentía muy confiado a la hora de desarrollar la relación romántica entre Eren y Mikasa. Ya sabéis, lo típico, japoneses quedándose re duros a la hora de expresar sus sentimientos, el llamado efecto Kaguya-sama. Es posible que él mismo pidiese que se reforzase dicha relación teniendo en cuenta el camino por el que llevaría el desenlace de la historia y la importancia de sus sentimientos. O quizás, solo quizás, el estudio pensó que Mikasa sería mucho más popular, y junto a ella el anime, si reducían su fuerte personalidad de girl boss, soldado perfecto chingona, etc., a una waifu sumisa que repite el nombre de su amado sin cesar, estilo Hinata Orihime, etc., para el gustillo de los otakus que desprenden olor a chetos pandilla. Sea como sea, es obvio que estos cambios acabaron perjudicando al personaje a largo plazo, de ahí que algunas críticas sean totalmente válidas si solo se cuenta el anime. Eso sí, tampoco os equivoquéis, porque aunque sea mejor y más interesante en el manga, eso no significa que lo mostrado en el anime no sea suficiente para decir que Mikasa es un buen personaje. Por ejemplo, el mismo Belce que ignoraba estas diferencias, ¿verdad? Exactamente, cuando yo decidí hacer este vídeo, o aún más atrás, directamente cuando Mikasa me empezó a gustar como personaje, que fue bastante pronto, yo desconocía totalmente estos datos del manga. Imagínate que me diera por investigar alguna vez en mi vida antes de hacer un vídeo. ¡Qué va, qué pereza! ¡El Mati! Y esto se debe a que ese comportamiento obsesivo de Mikasa por Eren no solo está 100% justificado, sino que además es en gran parte lo que la vuelve un personaje tan interesante, y le duela a quien le duela, tan realista y humano. Muchos os estaréis ya tirando de los pelos mientras reís enfermizamente, tipo, ¿cómo está este grandísimo hijo de la gran puta diciendo con su par de cojones que Mikasa diciendo Ere la hace también buen personaje? ¿Por qué coño le estoy escuchando en lugar de irme a hacer algo de provecho? Pues porque tu alma es mía y necesitas escucharme para sentirte bien. Eres mío, pequeño. Desde el día en el que te suscribiste, eres de mi propiedad. Y aparte, no es eso. No hay que quedarse en la superficie. No es que decir Ere haga buena a Mikasa. Lo que hace buena a Mikasa es su pasado y su contexto. Punto número 2. La dependencia de Mikasa. Bien, es un hecho que Mikasa tiene dependencia emocional con Eren. Eso no se puede negar. Pero esto es realmente
malo? A ver, claro que es malo. Desde un punto de vista psicológico, tener dependencia emocional es súper nocivo tanto para la persona que lo padece como para su entorno. Pero chicos, en el mundo real la gente también contrae a veces desórdenes mentales como la dependencia emocional. Parece mentira que yo, un youtuber de monos chinos, tenga que venir a decir esto, pero es que me parece absurdo tener que explicarlo. Vamos a ver, yo a estas personas que alegan que Mikasa es mal personaje porque dice mucho Ere o se preocupa en exceso por Eren y es súper sobreprotectora con él, dando la impresión de ser más su madre que su amiga o su stepsister, me pregunto si también irían a una persona que estuviera en una relación de dependencia tóxica con una pareja o con un familiar y le dirían yo creo que eres mal personaje, solo piensas en tu pareja o en la persona en cuestión, lo siento pero te falta profundidad. Son cosas que simplemente escapan a mi comprensión. Por lo que veo hay empatía con unos desórdenes mentales, pero con otros no. Por ejemplo, Shinji de Eva, personajazo increíble y que amo con locura por cierto, ay Shinji mi niño, padece depresión y la gente empatiza con él. Cualquiera que no se mega cague encima entiende por qué actúa como actúa a veces, porque se equivoca y se culpa, porque lógicamente Shinji no está bien y no hay que darle tantas vueltas. La gente tiende a simplificar y ridiculizar todo lo que no les gusta, hasta el punto de decir que Mikasa solo está obsesionada con Eren porque se lo quiere culear. Oh, Dios. Vamos a ver por qué Mikasa tiene la dichosa dependencia emocional con Eren. Mikasa, siendo una niña, perdió a su familia, no una sino dos veces, y de las formas más horribles que alguien pueda imaginar. La primera comenzó con su padre siendo instaquileado por unos secuestradores que se las querían llevar a ella y a su madre para venderlas como esclavas sexuales. Casi napa al cuerpo, ¿eh? Un martes cualquiera en Latinoamérica. La verdad, Eren literalmente, porque no sé, parece que se nos olvida, le salvó la vida a Mikasa y se cumeó épicamente a sus agresores. A ojos de Mikasa, Eren era un héroe total, era su All Might. Además de que con su mítica frase sobre Tatakaear logró motivar a Mikasa y hacerla pelear, evitando que ésta se rindiera. Momentos después, Eren la envolvió con su bufanda simbólicamente, como si fuera un abrazo que Mikasa siempre podría tener de su héroe, siempre y cuando tuviera puesta esta bufanda. Eren no solo salvó a Mikasa físicamente, sino también mentalmente. Las mayores dependencias emocionales nacen en etapas tempranas de la vida, como la infancia, adolescencia o joven adultez, donde somos más emocionalmente sensibles, y Mikasa se refugió por completo en Eren, esa persona que le dio todo su apoyo y amor cuando ésta estaba pasando por el peor momento de su jodida existencia. Ni que fuera por evitarse recordar el dolor de la pérdida de su familia a manos de esos bandidos seinen, Mikasa se comenzó a obsesionar en cierto modo con Eren. La familia de ese chico que la salvó y que le dio todo su apoyo y amor, la adopta como si fuera una hija más, teniendo esta chica una segunda oportunidad, pero cruel destino de los Ackerman, como si hubiera sido fruto de la casualidad. Mikasa volvería a perder a su familia, esta vez a manos de los monstruos que los tenían en una cárcel de murallas para toda la eternidad, viendo con sus propios ojos mientras ese titán devoraba a su nueva mamá, no solo el cómo una vez más la felicidad se le escapaba sin ella poder hacer nada para evitarlo, sino además tuvo que ver cómo la persona más importante de su vida para ese momento, Eren, sufría de una manera inenarrable durante esa terrible escena, sin contar la obsesión que le nació a Eren con acabar con los titanes, algo que obviamente preocupó a Mikasa. Tras esto, lo único en el mundo, la única persona sobre la faz de la tierra a la cual Mikasa puede considerar su familia o su hogar es Eren, la única persona que le conecta con sus padres biológicos, con sus padres adoptivos y con él mismo. ¿De verdad os parece tan loco que Mikasa esté obsesionada por la seguridad de Eren? ¿De verdad os parece tan desagradable que Mikasa tenga pánico de perder lo único que le queda de su anterior vida y sobre todo la única familia que le queda? Creo, chicos, que lo deberíais reconsiderar, más aún teniendo en cuenta que la dependencia emocional en muchas ocasiones aparece por mucho menos que en el caso de Mikasa. Hay que entender que Eren no es solo el chico que le gusta a Mikasa, no es solo su hermanastro, nada de eso. Eren es el mundo de Mikasa, su pasado, su presente y su futuro, y lo único que puede hacer es proteger al héroe que un día la protegió a ella, proteger al hijo de aquella gente que la cuidó y que la trató tan bien, proteger a la persona que sin pedir nada a cambio vengó a sus padres biológicos. Sí, Mikasa tiene dependencia emocional de Eren, más solo emocional, como veremos más adelante, pero esto está justificado y tiene total sentido. Lo que no tendría sentido es que Mikasa no tuviera esta obsesión enfermiza por la seguridad de Eren, porque en realidad, si nos paramos a ver el anime, Mikasa tampoco es que quisiera estar las 24 horas del día pegada a Eren como una garrapata. En realidad, ella iba a veces a lo suyo, se iba a entrenar, pasaba tiempo con Sasha, con otras chicas, etc. Ella solo enloquecía cuando Eren estaba en peligro, porque Eren es todo para Mikasa, y Mikasa es todo para Eren, y ella lo sabe muy bien. Sí, tienen a Armin y compañía, pero a nivel familia, Mikasa es todo lo que Eren tiene, y si esta hermosa
diosa guerrera no se preocupa por Eren, ¿quién lo hará? Mikasa carga con el peso de ser madre, padre, hermana, amiga, protectora y todo de Eren, porque Eren también está dolido, también necesita ayuda, y ahí está Mikasa para él, para devolverle el favor, para agradecerle a este chico que un día le devolvió el brillo a sus ojos, un brillo que el mundo le había arrebatado. Y ahora que recuerdo bien, hay una hipocresía increíble con esto de la dependencia emocional, es cierto. Olvidad por completo eso que he dicho de que la dependencia emocional está mal vista por la comunidad del manga anime. Acabo de recordar que existe Killua. Ya, bajad las antorchas. Yo amo a Killua, pero Killua también tiene dependencia emocional con Gon y no he visto a nadie quejarse de ello. Si Mikasa es solo Ere, Killua a veces es solo Gon. Y esto, aunque para mí no tiene nada de malo, yo no soy un hipócrita, veo esta relación muy justificada teniendo en cuenta que Gon ha sido la única persona que se ha preocupado por Kill, por quién es y no por lo que es o por lo que es capaz de hacer. Me molesta que sí se use una doble vara de medir, en este caso, con Mikasa. Bueno, es que Mikasa no es cute y no le quedan bien los filtros de corazoncitos para fotos de perfil. Oh, espera, que sí que le quedan. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No quiero ser yo quien saque la carta rancia de la odian por ser mujer. Un motivo totalmente válido, pero si vais a ser unos incels misóginos maestros del fuego como yo, no seáis cagones y admitidlo. Es destacable cómo parece que a gran parte del público femenino sí que le gusta el personaje, mientras que las mayores quejas suelen venir del público masculino. Así que no sé cuánto del odio a Mikasa vendrá por ser un personaje femenino presa de sus sentimientos, más que por defectos reales del personaje. No, fans de Fullmetal, por favor, no vengáis a decirme que esto no tiene nada que ver, porque todas las mujeres del elenco de Fullmetal son maravillosas y las queréis a todas muchísimo, porque todos sabemos que si pongo a Winry en Naruto diríais que es una puta mierda mal escrita, como decís de todas las mujeres que hizo Kishimoto. Por favor, basta ya de fingir. Recuperando lo que dijo Belce, yo mismo he puesto algún tuit comparando a Mikasa con Killua y es increíble lo que me he llegado a encontrar, como si tan solo sugerir que padecen el mismo tipo de problema, en este caso una dependencia emocional, fuese un pecado. Las comparaciones son odiosas, sí, pero es que por un lado están los que te dicen que Killua no tiene esa obsesión con Gon, lo cual es un poco XD teniendo en cuenta que el albino ve al sociópata pelo pincho ese como la luz de su vida, hasta el punto de estar celoso de que pase tiempo con personas que no son él. Luego también están los que sí que admiten la dependencia de Killua, pero te dicen que está mucho más justificada, lo cual es mentira, pues como ha explicado Belce, el contexto de Mikasa es una barbaridad. Tal y como yo lo veo, es mucho peor el haber tenido dos buenas familias y haberlas perdido que el hecho de ser criado y maltratado por una familia de asesinos. Finalmente están los que te dicen que Killua es mejor personaje porque pese a su dependencia no está todo el rato encima de Gon y su crecimiento y desarrollo están mucho más trabajados. Perdonad, igual soy yo, pero recuerdo muchas más acciones individuales de Mikasa sin Eren que acciones de Killua sin Gon, que literalmente se pasa toda la serie a su lado salvo en el arco final del anime. Y de verdad, ¿me vais a comparar que Killua decidiese irse por su lado para cuidar de su hermana Deus Ex Machina con todo lo que pasó Mikasa en el arco final de Shingeki? Bueno, sé que muchos no se dieron cuenta del desarrollo de Mikasa porque estaban cegados por los misterios del titán volador y de si el bicho se iba al PSG o no. Así que ya que andábamos hablando de Killua, por favor, Ogro, haz de narrador de Hunter x Hunter y explícaselo a los perdidos. Al toque, mi rey, a ver si explicando obviedades y cosas que todos vimos y varias veces además se consigue entender. ¿Cómo no van a poner en muchas ocasiones los autores narradores tan pesados como el de Hunter si luego, sobre todo el público occidental, no entiende nada si no se lo explican como a niños de parvulario? Creo que va siendo hora de que comencemos a entender las historias que no nos lo dan todo mascadito, que luego me toca leer y escuchar gente que dice que Evangelion no tiene sentido o que es extremadamente difícil de entender. Vale, como he dejado en claro, sí, Mikasa tiene una dependencia emocional con Eren, lo cual no la convierte en un mal personaje ni de lejos, y ni mucho menos con lo bien construida que está la dependencia emocional de Mikasa. Ahora bien, ¿Mikasa dependía realmente de Eren? La respuesta es no. Ya no es porque Mikasa fuera mucho más fuerte, sino porque siempre fue más madura, más decidida, más valiente y más inteligente. Mikasa brilló muchísimo durante el arco de War of Paradise, y esto lógicamente sin Eren. El problema que tiene Mikasa y la razón por la que mucha gente se caga encima y no la entiende es porque ella tiene una personalidad muy introvertida y fría. No habla mucho más de lo necesario, no suele ser desbordada por sus emociones, no suele sentir miedo por su propia integridad, y entonces puede dar la impresión de que es un personaje sin personalidad, que solo sabe ser táctica y badass, tema que vamos a tratar en el punto número 4, no aquí, y todo ese rollo. El caso es que resulta, una vez más, que las personas introvertidas, poco habladoras, disciplinadas, con cierta inteligencia emocional y tal,
existen. Una vez más, no me imagino a nadie llegando a una persona que es más o menos callada, seria, introvertida, o directamente a un puto militar, que es lo que es mi casa, y que le diga: ¡ah! Eres mal personaje porque no hablas todo el rato, no gritas casi nunca y tampoco muestras todo el rato tus estados de ánimo. ¡Qué cliché! Mi casa es ese tipo de personaje que siempre acaba siendo incomprendido, porque para empatizar con ella hay que entender cómo se siente, saber en qué está pensando o en si una situación le incomoda, etcétera. Tienes que ver su lenguaje corporal, sus interacciones, sus breves diálogos, incluso sus miradas. No te lo dice todo explícitamente como ocurre con la mayoría de personajes. Que sea seria no la hace mal personaje. En World of Paradise fue un personajazo que mantuvo la calma en un momento donde todo era caos y que tuvo momentazos que me sorprendieron hasta a mí como fan. Por ejemplo, cuando casi se cumean a Gabi y ella, en lugar de sumarse a la funa como yo pensé que haría, puesto que Gabi mató a prácticamente su mejor amiga Sasha, algo que se pudo notar en cómo mi casa lloró su muerte. No, es que solo le importa a Eren, no sé qué. Apoyó a la niña y le dio cariñito, la cuidó, porque mi casa comprendía que Gabi no tenía la culpa realmente, que ella no fue más que un peón adoctrinado por Marley. Definitivamente mi casa era de los personajes más maduros y empáticos que había en esa habitación. Luego en el calabozo con aquella fangirl suya, aquella a la que mi casa salvó en el pasado y que se había obsesionado con ella, ahí mi casa pudo ver en primera persona finalmente el cómo se veía una obsesión por alguien, el cómo ella se veía con Eren, porque muchas veces no somos capaces de ver por nosotros mismos un comportamiento tóxico que estamos teniendo o que alguien está teniendo con nosotros. Aquí mi casita pudo ver que sus sentimientos por Eren igual no eran del todo sanos. Tuvo muchos más momentos, pero yo creo que con esto es suficiente por el momento. El que quiera más, que lea el arco. Ah, y para que no me digáis que entonces solo fue buena en un arco, vaya mierda, os comento que ya en la temporada 1, cuando aparentemente el Santa Claus Titán se comió a Eren, ella continuó con la misión. Sí, en ese punto ella ya estaba harta de vivir, casi en shock, traumada, sin ganas de luchar, pero a pesar de esto, era consciente de que tenía que cumplir su misión, que a Eren tampoco le gustaría que ella dejara de luchar, evocando aquella frase que le dijo cuando la salvó. Esto dice mucho de ella, porque en lugar de quedarse en una esquina hecha bolita traumada, siguió adelante y lideró al resto de soldados para continuar protegiendo a la ciudad. En los siguientes puntos hablaremos de otros momentos clave mucho más importantes que estos, pero era importante dejar en claro que mi casa tiene una dependencia emocional con Eren, pero que también se cuestiona cosas y tiene el valor de pelear por su cuenta y de afrontar las situaciones que se le presentan. Punto número 3, es que solo piensa en Eren y en nadie más. Tras lo expuesto en el anterior punto, no es sorpresa para nadie que el personaje con más peso en la vida de mi casa sea Eren. Sin embargo, esto no quita que la muchacha se relacione con otros personajes y tenga potentes vínculos con varios de ellos, algo que es ignorado frecuentemente por esa comunidad de haters obsesionados con reducir todo su círculo social a Ere. Sin ir más lejos, recordemos que el trío principal de esta obra está compuesto por mi casa, Eren y Armin, y del mismo modo que Armin es el mejor amigo de Eren, también lo es de mi casa. Me enfada mucho leer comentarios diciendo que Armin y mi casa no son tan amigos y que solo se llevan porque tienen a Eren como nexo común, algo que es directamente falso y que quedó más que desmentido después de que Eren iniciase su plan maestro tras el timeskip y se separase progresivamente de ellos, que siguieron manteniendo una fuerte relación sin él. Sin embargo, no tenemos que irnos tan lejos para probar la amistad entre ambos, pues podemos apreciarla perfectamente en los primeros arcos, como el de la caída de Trost. En un momento en el que toda esperanza estaba perdida y el propio Armin parece sugerir que prefiere suicidarse con su espada antes que ser devorado por los titanes, mi casa le tira la espada desde un tejado para forzarlo a no rendirse y seguir luchando, tal y como Eren enseñó, añadiendo un potentísimo "no te abandonaré". Otro momento infravaloradísimo es en el arco de la insurrección, cuando Armin está todo traumatizado después de haber matado por primera vez a otra persona y mi casa va a consolarlo. En ese momento, Armin flashea confianza y le pregunta si ella también se sintió así después de la terrible experiencia de su infancia, solo para acto seguido comenzar a llorar y disculparse arrepentido por haberle recordado a su amiga una vivencia tan dolorosa. Ejemplos de su gran confianza y muchos más, como este gracioso panel en el que Armin está diciendo tonterías y mamá mi casa, toda canchera, suelta un "yo no recuerdo haberte criado así", pero sin ninguna duda el más potente lo tenemos en el retorno a Shiganshina, concretamente en el debate de la jeringuilla, cuyo resultado nunca he spoileado ni volveré a spoilear. La representación de los fans. A día de hoy aún hay manos pochas que quieren que Erwin recibiera la jeringuilla. Pero... Dios, ¿os podéis creer que a día de hoy aún hay manos pochas que defienden que Erwin merecía la jeringuilla? De locos. En esa escena mi casa está tan dolida como Eren por la posible pérdida de Armin, puede que incluso más. Tanto es así que le planta cara al puñetero Levi, el soldado más fuerte de todos, rompiendo la cadena de mando y jugándose la vida para poder darle la oportunidad de revivir. Pero bueno, ¿qué va? Solo lo hizo porque el rubio es amigo de Eren y no quiere ver a su amorcito triste. Sí, seguro que fue por eso. Otra de las relaciones de mi casa que la gente suele pasar por alto es su gran amistad con Sasha, con la cual comparte varios momentos
momentos divertidos, especialmente por el contraste entre alguien tan aparentemente seria como Ackerman y alguien tan estúpidamente descuidada como Sasha. Escenas de cuando Mikasa no le da el pan a Sasha o cuando Mikasa dice que el ruido del comedor es porque Sasha se tiró un pedo. Además de eso, en el manga comparten numerosos paneles juntas, aunque no sean el foco de lo que se está contando, de ahí que esta amistad sea frecuentemente ignorada por culpa de que Isayama prefirió darle prioridad al lenguaje visual en vez de poner 50 bocadillos de ellas hablando de lo amigas que eran. Por supuesto, cuando Gabi hizo el no la pienso y disparo truco, muchos de los que nunca le prestamos atención a esta amistad nos quedamos sorprendidos al ver a Mikasa llorando tantísimo por la chica patata, y más aún por verla pasar un día entero al lado de su tumba sin moverse, pero viendo todo lo que había detrás ya no hay ninguna duda de por qué le dolió tanto. Y aún así, como Belce dijo antes, Mikasa fue capaz de entender que aunque hubiese matado a su mejor amiga, Gabi no tenía la culpa de nada, y se dispuso a protegerla cuando todos querían vengarse de ella. A ver cuántos serían capaces de hacer algo así. Hay otras relaciones destacables, como el progresivo respeto que hay entre Levi y ella, sobre todo a partir del arco de la insurrección, o su amistad celos hacia Historia. Que ojo, en dicho arco de la insurrección el anime pintó a Mikasa como alguien que solo estaba interesada en rescatar a Eren, pero en el manga Mikasa se preocupa de igual manera por salvar a la rubia. Sí, es un pequeño cambio, pero es un pequeño cambio que hace ver a Mikasa como una obsesionada con Eren en vez de como alguien que comprende completamente la situación y que empatiza con otras personas, pero bueno, ya sabéis. Y ojito, poco se habla de que Historia permitió que Mikasa viviese en Paradis toda su vida pese a haber hecho el cabezatruco, así que por algo sería. Y hablando de cosas que no se vieron en el anime, ¿recordáis esa escena incómoda en la que Eren está hablando de cómo vio en sus recuerdos que se comió a su padre y de repente Mikasa toda sacada le dice que se calle y que se coma la sopa en plan mamá preocupada porque su niñito coma bien? Sé que no soy el único al que le pareció una escena bastante random, que pensó que estaba intentando ser graciosa o algo. ¿Os imagináis mi sorpresa cuando leí el manga y vi que en medio de esa escena hay un panel en plan recuerdo que muestra a Grisha acariciando la cabeza de Mikasa? Sí amigos, Mikasa le mandó a Eren que se callase y que se comiese su sopita porque Grisha para ella fue su segundo padre, la persona que le ofreció un hogar en el que empezar de nuevo, y le dolió que Eren hablase de cómo se lo comió vivo. Joder, es increíble cómo cambia el contexto de una escena con un solo panel, pasando de ser un pseudo momento cómico a ser una de las ocasiones en las que mejor podemos entender el gran dolor que carga Mikasa. Y ya que hablamos de pérdida de figuras paternas, supongo que no hay dos sin tres, ¿verdad, Ogro? Hombre, como no podía ser de otro modo, porque si por algo se caracteriza Mikasa y el resto de Ackerman, es en que, como pasa con Guts, cuanto más poderoso y badass, más desgraciado. La muerte de Hannes es un momento que puede dar mucho de qué hablar referente a Mikasa. Una escena que es realmente importante y que probablemente no 100% fue la escena más malinterpretada del personaje. No es extraño escuchar a gente decir que, y ojo porque esto es fuerte, que Mikasa aprovechó la muerte de Hannes para confesarle sus sentimientos a Eren y, oh Dios, lo siento, pero es que esto ya no hay por dónde cogerlo. Veamos, lo primero de todo, Mikasa quería a Hannes exactamente del mismo modo que lo hacía Eren. Ambos fueron cuidados por él del mismo modo, tenían exactamente el mismo tipo de relación y su reacción a la muerte de este fue muy pero que muy parecida. La diferencia aquí está en que Eren se derrumbó en aquel momento. Eren sintió que todo el esfuerzo que había hecho, toda la lucha y el dolor que llevaba a la espalda no había servido de nada. Ni siquiera la capacidad de convertirse literalmente en un titán para combatirlos había podido evitar que lo de su madre se repitiera de nuevo, de exactamente el mismo modo, exactamente con el mismo titán que mató a su madre. Una vez más, Eren solo podía quedarse mirando cómo todo esto ocurría. Obviamente, Eren no era el mismo que de niño. Eren ya no era ese niño débil, se había convertido en un hábil soldado que además podía transformarse en un poderoso titán. Pero en un momento tan duro como este, en el que acabas perdiendo a un ser querido del mismo modo que en antaño, se te nubla la mente. La cabeza te juega malas pasadas y te hace pensar que estás en el mismo punto, aunque no lo estés realmente. Porque la situación se ha repetido y aunque ahora eres más grande, más fuerte, más poderoso, no has podido evitar que la historia se repita. Sí, por circunstancias X, pero el caso es que en el momento lo que sientes es que todo el esfuerzo no ha servido para nada. Mikasa pudo ver cómo Eren se hundía en el más profundo de los pozos en ese momento. Pudo sentir y ver que la muerte de Hannes no solo le dolía por la propia pérdida de un ser querido, sino que le dolía a muchos más niveles. La impotencia, rabia, odio y tristeza que Eren sentía en ese momento era totalmente inenarrable. Un dolor tan grande que le iba a imposibilitar el seguir peleando. Ante esto, Mikasa tuvo que actuar. No podía dejarse matar en aquella situación. Hannes no hubiera querido esto. Con todo el dolor en su corazón, Mikasa, como siempre, cargó con todo el peso sobre ella y logró darle ánimos a Eren. Esto no fue una declaración. Amigos, Mikasa solo le hizo saber a Eren que por supuesto que lo que él hace tiene valor, que gracias a él ella está viva y tiene a alguien a quien llamar
familia y un lugar al que llamar hogar. Eren sentía que todo lo que había hecho era inútil, pero Mikasa le recordó que él lleva dentro un héroe, ese héroe que peleó contra el titán hembra, ese héroe que cual Atlas levantó una piedra gigante para sellar el muro e impedir que entraran más titanes y que hubieran más víctimas, ese héroe que no se lo pensó dos veces a la hora de enfrentar a los traidores Reiner y Bertholdt. Mikasa le recordó a Eren lo que Eren era, le dijo justo lo que necesitaba escuchar, que aunque esta situación diera a entender que nada sirvió, no se debía dejar llevar, porque gracias a él y a su valor, ella estaba viva. Esto fue suficiente para que Eren volviera a la carga. Solo Mikasa o a lo sumo Armin hubieran sido capaces de hacer entrar en razón a Eren en un momento tan duro, logrando así que Eren activara la coordenada del titán fundador y que todos se salvaran, y que la madre del monete terminara de ser cumeada. Todo esto no hubiera sido posible sin la excelente elección de palabras de Mikasa. Punto número 4. Mikasa es un personaje aburrido. Ok, no nos vamos a extender mucho en este punto por dos razones. La primera es porque el que algo te parezca aburrido a ti personalmente es totalmente subjetivo. Quizás a mí un personaje serio que adora cagarse a piñas, que habla poco y tal, me puede parecer divertido e interesante, mientras que por el contrario una monita hipermoe, estridente y que está todo el rato hablando, gritando o usando una voz melosa provocando diabetes de tipo 2 a cualquiera que lo escuche por más de 2 minutos, me puede parecer un personaje somnífero. En tu caso, pues puede ser todo lo contrario, y eso está bien, no pasa nada, son gustos personales. Y luego el segundo motivo es porque estamos hablando de si es o no un buen personaje a nivel narrativo, en sus relaciones interpersonales, para con la trama, etcétera. Así que este es un aspecto bastante secundario. Aún así, sí que Darkrai y yo podemos dar nuestro punto de vista y puntualizar un par de cuestiones. Es que ya de primeras decir que Mikasa es un personaje aburrido hace que me pregunte algunas cuestiones. Desde una perspectiva espectacularizante, es una realidad que cada vez que está en pantalla en una escena de acción, sabes que el momento va a ser increíble, siendo junto a Levi la que mejores escenas de este tipo protagoniza, como cuando atacó a la titán femenina o cuando se lanzó a por el titán martillo de guerra siguiendo la orden de Eren. Claro, como esto es algo innegable, lo que se suele hacer es usar este aspecto positivo y retorcerlo para dejar quedar mal al personaje, convirtiéndolo en un "es que solo sirve para pelear", porque para este tipo de gente parece ser que el hecho de que donde más destaque sea en la acción, tiene que anular automáticamente cualquier otro tipo de caracterización, supongo porque es demasiado pedir que haya de todo. Lo más triste es que una vez más, bajo una falacia tan estandarizada como es eso, el Mikasa solo sirve para pelear, muchas personas han borrado de su mente, o peor, han decidido ignorar todos los grandes momentos que el personaje ha protagonizado sin que estuviesen involucradas sus habilidades de combate. No sé, supongo que el discurso que le dio a las tropas desmoralizadas y aterradas durante la caída de Trost para que no perdiesen la voluntad de vivir y siguiesen luchando está pintado o algo. De hecho, como dijimos antes, la primera temporada ya presentaba suficientes momentos de este estilo como para sentar las bases de Mikasa y demostrar precisamente eso, que no es solo una máquina de matar titanes. Un gran ejemplo es cuando amenaza al rico comerciante que estaba bloqueando una de las salidas con su carro gigante lleno de mercancías, obstaculizando la evacuación de los civiles durante el ataque de los titanes, un acto que demuestra así su preocupación y compromiso con la gente indefensa. Y ojito, que aunque el odio injustificado a Mikasa ya se gestaba desde los tiempos de la temporada 1, también tenemos la variante de los que admiten que en dicha temporada el personaje era genial, pero que luego ya no sirvió para nada más y se convirtió en alguien aburrida que estaba de fondo diciendo "Ere". Ya desmentiremos esto cuando toque hablar de sus acciones en el último arco, pero es que lo que me acojona de verdad es la doble vara de medir de muchos, que tan contentos te sueltan que Mikasa se arruinó al recibir menos importancia en arcos posteriores, en comparación a sus compañeros del trío protagónico, Armin y Eren, y luego tienen los santos huevos de decir que Casca de Berserk es el mejor personaje femenino de la ficción, cuando si bien fue brillante durante la Edad Dorada, se pasa 3/4 de la trama con daño cerebral y siendo literalmente una patata que al mínimo segundo de que no la estés vigilando corre el riesgo de ser más cumeada que la barra de dislikes de este vídeo. Es como un Tamagotchi, joder, si no la miras por 3 segundos se muere. Bueno, en este caso no se muere, sino que le pasa otra cosa, pero bueno, mejor no lo digo. Sí, mejor no lo digas. Ay, el clásico cuento de que a las obras consideradas intocables se les perdona todo, nada nuevo bajo el sol. Como he dicho al inicio, lo de que un personaje te divierta o no es algo totalmente subjetivo, pero al igual que con el caso de la dependencia emocional, que está bien vista para unos y mal vista para otros, aquí volvemos una vez más a ver esta doble vara de medir y la horrorosa e inexplicable hipocresía que hay con ciertos personajes, en este caso, con Mikasa. Dicen que Mikasa es aburrida porque en lo que más destaca es en la acción, en sus combates épicos, en su rage moment y tal, que si no fuera tan fuerte, el personaje se desmoronaría, que es estúpido que esté tan comprometida con otro personaje incluso cuando este no lleva la razón. ¿Esto no os suena como a otro personaje también de SNK? Chicos, no me tiréis piedras, dejad que os explique, os aseguro que tiene sentido. Yo amo a Levi con todas mis fuerzas, al igual que a Mikasita, pero como podéis ver, todos estos argumentos que se usan para insinuar que Mikasa es aburrida o que no tiene valor, se pueden aplicar
mencionar a Levi. Él también es un Ackerman, también destaca por su fuerza física y prácticamente todo su personaje está construido en base a eso. Al igual que Mikasa, por muy fuerte que este sea, nunca pudo proteger a aquellos a los que más quería, siendo algo extremadamente irónico y demostrando que no importa qué tan poderoso sea uno, hay momentos en la vida que simplemente no se pueden evitar. Ambos son unos desgraciados, por eso perdieron todo varias veces. Ambos son recordados por sus escenas de acción, ambos estuvieron emocionalmente enganchados a alguien, Mikasa a Eren y Levi a Erwin, hasta el punto en el que a Levi todo le chupaba 3 pingos. Lo único que deseaba desde el fondo de su corazón era cumplir la promesa que un día le hizo a Erwin de derrotar al titán bestia. Son personajes muy paralelos y por eso no entiendo que se le diga aburrida a Mikasa cuando le duela a quien le duela, es casi un Levi con tetas. Pero claro, supongo que una mujer badass es aburrida, ¿no? Como según el otaku promedio dice, este tipo de chicas no existen, todos son princesitas muy sonrojaditas que quieren acostarse con ellos. Lo de chicas militares hiperchetadas no lo llevan bien. Chico badass God, chica badass ZZZ, y así con todo. No me quiero poner en este plan, pero es que mira que es casualidad. Por último, para cerrar este punto, quiero mencionar 2 escenas de Mikasa que fueron increíbles y que a mí me reventaron de emoción, sobre todo una de ellas. Ahora explico por qué. El primero fue el de ella reaccionando antes que nadie a Reiner y a Bertolt traidores, actuando como una mini máquina de guerra hasta el punto de que estuvo a nada de cargarse a estos dos antes de que tuvieran la opción de hacer algo en su contra. Imagina decir que un personaje que tenga este tipo de momentos es aburrido. Y luego, el momento número 2, que fue cuando Mikasa, persiguiendo a estos dos mientras secuestraban a Eren, miró dentro del acorazado con la característica cara de asesina que tiene Mikasa. Eso fue genial, pero no lo menciono solo por ese detalle, sino por todo lo que englobó la escena. Me explico. Cuando se descubrió que estos dos eran traidores y el resto del equipo los andaba persiguiendo para detenerlos, todos los personajes estaban tratando de convencerlos por las buenas, intentando hablar con ellos, haciendo su mayor esfuerzo para empatizar con Reiner y Bertolt, interesados en por qué habían hecho tal cosa, que de seguro había un buen motivo oculto. Y esto está muy bien, reflejó lo importante que estos dos chicos habían sido en la vida de sus excompañeros, pero como cada persona es un mundo, no todo el mundo reaccionaría igual a momentos de traición. No todos se tomarían igual el descubrir que fueron dos de sus mejores amigos los que arruinaron por completo sus vidas. Pero en este caso, todos, literalmente todos, reaccionaron de forma pacífica, intentando empatizar. Todos, excepto Mikasa. Durante toda esta secuencia me sentí muchísimo más identificado con Mikasa que con el resto del equipo. Me intenté poner en una situación similar en mi cabeza y sinceramente, en ese punto, consciente del terrible engaño, consciente de que ellos dos fueron los que arruinaron mi segunda oportunidad de ser feliz, provocando la muerte de mi familia adoptiva y ahora, encima de todo, tratando de robarme lo último que me queda, o sea, a Eren delante de mis narices, os puedo asegurar que lo último que querría serían explicaciones, empatía, razones o vainas del estilo. Al menos durante ese preciso momento en el que te enteras de todo el pastel. Y encima te intentan arrebatar lo que más querías. Lo que yo querría es ver correr la sangre, y como yo estoy seguro de que muchos de vosotros también. Es tan válido el que reacciona de forma pacífica y empática como el que se deja llevar por las emociones del momento, siendo totalmente desbordado. Mikasa aquí fue ese personaje que marcó la diferencia, que dejándose llevar por la ira del momento, fue la otra cara que la traición de Eren y Bertolt dejaron en la humanidad. Punto número 5. Mikasa es un personaje plano y sin evolución. Finalmente hemos llegado al punto al que más ganas le tengo, incluso más ganas que a tu mamá, y eso que la señora cada vez que voy a visitarte y no estás me lanza indirectas muy raras mientras me invita a café con bizcocho. Lo de que Mikasa no evoluciona o que es plano ya no me parece un tema de malentendidos, prejuicios contra el personaje o cualquier rollo del estilo. Aquí ya me parece una de dos: o directamente ni se han visto el anime realmente, o tienen muy pero que muy poca capacidad de entender lo que está ocurriendo literalmente enfrente de sus ojos. La Mikasa de la primera temporada y la Mikasa de la última son tan pero tan distintas que tendría que ser delito decir con un par de cojones que el personaje no cambió o evolucionó. Tengo una teoría de que la gente es tan rancia que por el simple hecho de que Isayama decidiera hacer a Mikasa poco expresiva, algo fría, bastante callada, la gente asume que no cambió solo por eso, que como no está gritando cada 2 paneles es un personaje plano. Y amigos, este vídeo parece más un conjunto de obviedades absurdas que un vídeo hablando sobre un personaje, pero es que resulta que una vez más la evolución de un personaje no tiene que ser siempre que este se vuelva extremadamente más emocional que antes, o al revés, que se vuelva extremadamente más introvertido que antes. De hecho, para que exista una evolución no tiene que haber necesariamente como tal un cambio en la personalidad o en el comportamiento, sino más bien en la forma de pensar de este, en su modo de actuar, en sus reflexiones, a comparación de sagas anteriores, etc. No seamos como los niños pequeños que necesitamos muchas lucecitas de colores, que se traduce aquí como en cambios bruscos de personalidad,
para notar los cambios de un personaje. Ahora bien, ¿cuál fue el desarrollo de Mikasa? Vale, comentaré qué cambios bajo mi punto de vista tuvo el personaje sin entrar demasiado en detalles, porque los vídeos sobre evolución de personajes suelen ser bastante complicados y extensos ya de por sí. Prácticamente hay que recapitular y observar con detenimiento todas las malditas escenas que involucran de un modo u otro al personaje, y este vídeo no va de eso. Honestamente, para mí hay un motivo gigantesco por el cual Mikasa acabó siendo no solo uno de los mejores personajes con el mayor desarrollo para el final de la obra, sino también la que tuvo la mejor conclusión. Sí, me atrevo a decirlo así, lo explicaré más tarde. Pero antes de arrojar luz sobre el final de Shingeki y Mikasa, quiero que Darkrai os dé algunos ejemplos evidentes, sin siquiera necesitar indagar demasiado o de interpretar nada, para que no haya quejas de momentos donde se sintieron estos cambios progresivos de Mikasa que desembocaron en el final que todos ya conocemos. Así que, maestro, te dejo a los niños para la épica clase. Gracias por los niños, supongo. En fin, como ya os adelantaba el ogro, decir que Mikasa no evoluciona es leerse la obra con los ojos cerrados, especialmente los dos últimos arcos de la historia conocidos en el fandom como Marley y War for Paradise respectivamente. Es cierto que en el arco anterior, la recuperación de Shiganshina, no vimos mucho de Mikasa más allá de su lucha por defender la vida de Armin y su nostalgia al volver a la destruida ciudad a la que una vez llamó su hogar. Que ojo, os he visto endiosar a personajes por mucho menos, pero bah. Creo que es importante destacar que la evolución de Mikasa es en cierto modo inversa a la de Armin, y esto se nota también en la forma en la que el fandom reacciona hacia cada personaje. Mientras que Armin era visto como el cobarde llorón en las primeras temporadas, lo cual es mentira también, buena parte del fandom aclamaba a Mikasa como un personaje ultra badass chingón épico. Sin embargo, la evolución de Armin fue centrándose en su aumento de autoestima y confianza conforme más responsabilidades ponían sobre sus hombros, lo que causó que se volviese uno de los favoritos del fandom, mientras que en el caso de Mikasa la historia iba dejándola de lado y sus haters acumulándose. Podríamos conectar esto con lo que ya comentamos sobre la dependencia emocional y el hecho de que si bien Mikasa al principio necesitaba ser súper fuerte para proteger a Eren, esta situación fue cambiando poco a poco. Conforme Eren fue fortaleciéndose y volviéndose la pieza central de todo, se nota como cada vez más necesitaba menos a Mikasa, de ahí que la muchacha estuviese a la sombra del protagonista en varios momentos de la trama, dando esa sensación de que el personaje se estaba desaprovechando. Sin embargo, en la recta final la cosa cambia bastante. Tras el timeskip, la joven comienza a experimentar de primera mano el duro proceso de darte cuenta de que por tu propio bien vas a tener que dejar de lado a la persona a la que has estado emocionalmente atada casi toda tu vida, una hazaña que en la vida real es terrible, quizás uno de los desafíos mentales y emocionales más difíciles de conseguir, y quien haya experimentado esta situación o conozca a personas en ella lo sabe. Tras la devastadora experiencia que Eren tuvo al besar la mano de Historia y visualizar todo lo que el futuro le deparaba, el joven cambia para siempre. Su evolución, al contrario que la de Mikasa, fue provocada por este evento demencial, de que resultase mucho más rotunda y marcada. Qué curioso, cuando la evolución de Mikasa no involucra ningún cambio de actitud radical y extremo, le dicen que no tiene desarrollo, pero cuando la evolución de Eren implicó un cambio de actitud radical y extremo, a él lo llaman reescrito. Una muestra más de que da igual lo que suceda en esta obra, el que le tiene manía se la va a tener siempre pase lo que pase. En fin, la revelación sufrida por Eren hace que el joven comience a poner en marcha su gran plan, aquel que llevará a los eventos que él mismo observó, eventos que deberán suceder sí o sí, pues recordemos que el futuro en Shingeki no puede cambiarse y que lo que él vio es lo que siempre pasará, un plan infernal cuyo noble fin acabará para siempre con la maldición de los titanes, pero cuya ejecución implicará quedar como un antagonista en la historia de la humanidad, ante enemigos y ante aliados. Eren sabía que por el bien de su plan debía lograr que sus amigos fuesen capaces de acabar con su vida cuando llegase el momento, y hay que para evitarles dudas en el momento de la verdad comenzase a actuar de manera fría y cruel con ellos, especialmente con Mikasa. Cuando empezamos el arco de Marley, vemos que Eren ha arrastrado a sus amigos a una batalla en el país enemigo después de haber estado desaparecido durante meses, todo por el bien de un plan del cual nunca les informó y usándolos en la práctica como herramientas para llegar a su fin. Pese a que él lo ayuda obedeciendo sus órdenes al instante, la tristeza y decepción de Mikasa es desoladora. Ese Eren, por favor, vuelve a casa, ya lo dice todo. Ella, quien también lo perdió todo por culpa de los titanes, no desea seguir con esa estúpida venganza que Eren está aparentemente cumpliendo, solo quiere volver con él a su ya pacífica Paradise, pero para su desgracia las cosas solo iban a empeorar. La muerte de Sasha por culpa de esa batalla que Eren inició constituye otro golpe durísimo. Como dijimos antes, la glotona no solo era una de sus mejores amigas, sino que su fallecimiento hace que el resto de sus compañeros se llenen de resentimiento contra Eren, llegando a encarcelarlo e incluso a considerar ejecutarlo si sigue actuando de esa forma. En ese punto, Mikasa está totalmente dividida entre su lealtad y amor hacia Eren y las dudas que comienzan a aflorar en su interior. Sí, Eren siempre estuvo ahí para ella, pero ahora los está poniendo a todos en peligro, actuando de forma críptica y aparentemente despreciando el valor de sus vidas. Posteriormente, las acciones de Eren siguen causando un gran malestar dentro de Mikasa. La formación de los Jaegeristas, ese sector de la población afín a la venganza de Eren contra Marley, aparece para demandar la liberación de su ídolo, y lo hacen con ira, con violencia y brutalidad. La cara de Mikasa y Armin al ver que el Sasageyo, el entregad vuestros corazones,
Luis. Aquel anteriormente glorioso saludo que significaba la esperanza de la humanidad por un mundo libre se ha convertido en una especie de consigna fascista. No tiene precio. Tampoco lo tiene reencontrarse con Luis, una chica a la que Mikasa había salvado años antes durante la caída de Trost y que ahora forma parte de los Jaegeristas. Para Luis, Mikasa es lo que Eren es para la propia Mikasa, una figura que la salvó y la inspiró a seguir luchando, desarrollando hacia ella una admiración cercana a la obsesión. Mikasa no es tonta y fue capaz de darse cuenta al instante de que el comportamiento de Luis hacia ella era muy similar al suyo con Eren, planteándose así, por primera vez, que el día que Eren, un niño de 8 años, mató a 2 hombres a sangre fría para rescatarla, no fue tan bonito como lo recordaba, y que más que un héroe salvador, lo que Eren parecía era un psicópata. En fin, de nuevo el Sasage-yo de Luis horroriza a Mikasa, y las tensiones con los Jaegeristas siguen creciendo hasta la ya infame escena de la cena. Tras unas tensiones con Gabi y el ciclo del odio y venganza provocado por la muerte de Sasha, Eren aparece en el comedor como un aterrador personaje de sitcom y obliga a Mikasa y a Armin a escuchar cómo los destruye verbalmente. Es importante señalar que lo que Eren dijo en esta escena es, casi con total seguridad, un conjunto de mentiras para forzar a sus amigos a que lo odien y así asegurarse de que se cumpla su visión. O sea, lo de decirle a Armin que su personalidad ha sido alterada por comerse a Bertolt es un disparate, pero es que lo que le dice a Mikasa ya es para flipar. Con una frialdad endiablada, Eren le suelta a Mikasa que su lealtad a él no es verdadera, sino que es el resultado de su linaje Ackerman, una mera función biológica consistente en que todos los Ackerman desarrollan un vínculo afectivo extremo con la persona a la que identifican como a su rey. A día de hoy, aún hay debate sobre si esto es verdad o no, teniendo en cuenta que los otros 2 Ackerman que conocemos comparten con Mikasa esa característica, siendo Erwin en el caso de Levi y Yuri Reis en el caso de Kenny. En un flashback que se nos revela posteriormente, Eren le preguntaba a Zeke sobre esta teoría, y el monete le comentaba a su hermano que no había oído hablar de algo así jamás, y teniendo en cuenta que tiene los recuerdos de Xavier, uno de los mayores expertos en titanes de todos los tiempos, llama mucho la atención la inclusión de esta escena. Es casi como si su propósito fuese confirmar que Eren le mintió a Mikasa para que creyese que su vínculo con él era falso, y así pudiese reunir la fuerza para matarlo cuando llegase la ocasión. Sea como sea, tras llamarla una esclava y decirle que lo que más odia en el mundo son precisamente las personas que se conforman sin luchar por su libertad, la última bomba de Eren es el legendario Mikasa, siempre te he odiado. Una mentira tan descarada que me sorprende que haya gente que se la creyese en su momento. Sea como sea, lo importante es que Mikasa en ese momento sí que se la cree, y el dolor que sintió al escuchar una animalada así de aquel al que amó todos esos años debió de ser inimaginable. Acto seguido, Armin se lanza a pegarle a Eren para defender los sentimientos de su amiga, pero Mikasa, en un claro estado de shock y con toda seguridad influenciada por lo que Eren le dijo sobre los Ackerman, actúa sin pensarlo y detiene a Armin para su propia sorpresa y horror, pues al hacer eso está validando lo que Eren le acababa de decir. Después de humillarlos verbal y físicamente, Eren se marcha y Mikasa y Armin quedan destrozados al ver en lo que su mejor amigo se acaba de convertir. Una escena tan magistral como horrorosa. Posteriormente suceden muchos eventos más, pero para no largar incluso más este vídeo, lo mejor es entrar de lleno en el arco de War for Paradise, concretamente en el inicio del retumbar. Después de que Mikasa presenciase la horrible transformación de Eren, Isayama decidió dedicarle un capítulo entero contado desde su perspectiva, el 123, un capítulo esencial para entender de verdad los sentimientos de Mikasa hacia Eren a lo largo de la historia y concretamente en esa recta final, pero que al parecer nadie se molestó en leer y por eso tenemos que seguir escuchando todo tipo de tonterías. Todos creen que Eren cambió, hasta yo lo creí, pero eso es un error. Eren siempre fue así. Con esas palabras de Mikasa iniciaba este capitulazo, confirmándonos lo que aquellos que nos tomamos en serio esta historia ya sabíamos, que Eren haría cualquier cosa por la libertad, tal y como siempre expresó. Pero como ella dice también, no es que no lo viésemos, más bien es que no queríamos verlo. Puede parecer una frase sencilla, pero todo lo que lleva detrás es una locura. Con esa frase Mikasa está admitiendo su romantización e idealización de Eren, la forma en la que sistemáticamente ignoró todas las señales de que ese chico no estaba bien, porque él era su salvador, así que obviamente todo lo que hiciese y dijese tenía que ser lo correcto. Ese monólogo, acompañado de los flashbacks del capítulo que comentaremos en la próxima sección, es un monólogo de arrepentimiento de la propia Mikasa, de haber estado tan cegada por su amor incondicional hasta el punto de no haber podido detectar lo que estaba pasando con Eren, y también un lamento de no haber sido capaz de aceptar sus verdaderos sentimientos, de no haber podido contarle a Eren lo que realmente sentía, algo que quizás hubiese podido cambiar su lamentable desenlace. Y hablando de desenlaces, obviamente hay que hablar obligatoriamente de la conclusión de Mikasa. Y esto no es solo la parte y el momento más importante tanto para el personaje de Mikasa como para la propia Shingeki no Kyojin, tranquilos, ahora explico todo, sino que además, por sí sola, la conclusión de Mikasa con todo lo que implicó tiene más peso que todo lo que pudiera haber ocurrido antes en relación al personaje. Por esta razón, yo me voy a limitar solamente a hablar del valor que Mikasa tuvo como personaje, su desarrollo y demás, el impacto en la obra y lo que significó que haya sido el único personaje que rompió las cadenas más poderosas que la obra nos presentó, las famosas cadenas
del amor. Obviamente sin desmeritar todo lo que Darkrai nos ha expuesto, que también por sí sola, toda esa batería de motivos es más que suficiente como para aceptar que Mikasa, de hecho, se estuvo desarrollando durante toda la serie. Pero lo que significó la batalla final de esta obra va muchísimo más allá de cualquier otro detalle, y una vez más pone en manifiesto el extremo déficit de atención selectivo que la gente tiene con ciertos personajes u obras. Porque decir que Mikasa no fue relevante o que no fue literalmente la llave que permitió romper un ciclo mucho más grande incluso que el propio titán fundador es directamente faltarle el respeto a las personas que sí leímos el manga con los ojos abiertos y sin andar jugando Clash Royale en segundo plano mientras un chino usando a Ibai eléctrico y a los bárbaros de élite con furia te partía el culo. Durante todo Shingeki no Kyojin se nos ha estado constantemente bombardeando y spameando con un concepto central ante el cual gira toda la maldita obra, literalmente toda, y ese concepto es el de la libertad. Desde el capítulo 1 hasta el último maldito capítulo, esta obra siempre ha tratado de la libertad, en todas sus formas, en todo momento, desde la visión más inocente y ética de la libertad hasta la visión más retorcida, corrompida, egoísta y destructiva de este mismo concepto. Todos y cada uno de los personajes de la obra han perseguido la libertad, llámalo también felicidad, romper cadenas, como tú prefieras, pero que al final se resume en ser libre, libre de obligaciones que no quieres cumplir, libre de tener que dañar, libre de amar, libre de pelear, libre de soñar. Pero es un hecho que ningún personaje logró alcanzar la verdadera felicidad hasta el final, precisamente el que Eren ya lo tuviera todo en su cabeza, que fuera un ser atemporal que vivía en el presente, pasado y futuro a la vez, y que sus acciones no pudieran cambiar, en cierto modo, refleja a la perfección que esa libertad era inalcanzable, que estarían por el resto de la eternidad encerrados en un bucle, que más que ser un bucle temporal y eso, tal y como lo tenemos en la cabeza, se trataba de un bucle más bien emocional, provocado por el contexto, poderes inmensos, responsabilidades, sueños, el nunca ser capaces de dejar de avanzar, cadenas y más cadenas que nunca se rompían, unos encadenados por amor, otros encadenados por un sueño, otros encadenados por el destino, otros por una promesa, otros por sus convicciones, pero que al final se traducía en cadenas y más cadenas. Todos pensamos en algún momento que el poder te hace libre, que si pudiéramos tener el poder de, no sé, Superman, seríamos libres, no habría cadenas que nos pudieran parar, no habría preocupaciones, pero Shingeki no Kyojin se encarga de mostrarnos que esto no es verdad, que ni siquiera con el poder de un dios como lo es el poder del titán fundador se pueden romper las cadenas que van mucho más allá de unos simples muros. Ymir con sus cadenas del amor y Eren con sus cadenas del destino, seres de infinito poder que no eran más que otra pieza en el tablero. Tenemos los dos conceptos más importantes de Shingeki no Kyojin sobre la mesa, las cadenas de la libertad y el poder del amor. Y dejadme deciros que el único personaje de Shingeki no Kyojin que tuvo el valor de romper estas cadenas, enfrentando todo el dolor que ello conllevaba, logrando así romper de una maldita vez el ciclo y dar paso a que todo pudiera comenzar de cero, y así salvar a todo y a todos, no fue otra que Mikasa Ackerman. Creo que prácticamente el 99% de los fans le han quitado muchísimo peso a este momento, el momento en el que Mikasa acabó con Eren y salvó al mundo, dándole a los seres humanos una segunda oportunidad de hacer las cosas de otra forma. Pero solamente por esta vez no os voy a echar todas las culpas. Pienso que Isayama patinó muchísimo al exponer los conceptos que él buscaba reflejar en su obra con el final. Yo siempre diré que el final de Shingeki no es malo, sino que está terriblemente ejecutado. Siempre claro bajo mi perspectiva, porque al final hubo elementos bizarros o impactantes que no son tan importantes realmente, o que son pura simbología, que se robaron el show, opacando todo lo que había de fondo, que en este caso fue el maldito beso de mierda de Mikasa a la puta cabeza cortada de Eren. Esta escena fue innecesaria, no me cansaré de decirlo, había un millón de formas mejores de representar esto, y por supuesto, se cargó por completo la escena, porque algo tan hermoso, tan bonito, tan profundo, tan pensado y planeado como lo fue el que Mikasa cerrara el ciclo, se vio horriblemente feo por lo grotesco del puto beso de mierda. Dejando eso de lado y volviendo a lo que nos reúne hoy aquí, hay que pararse a pensar en qué tan grande e importante es que Mikasa hiciera lo que hizo. Mikasa fue el primer personaje realmente libre de todo Shingeki no Kyojin desde los tiempos del Rey Fritz, y también logró que el resto de habitantes del mundo tuvieran la oportunidad de ser libres, de elegir su camino y a qué o a quién le iban a dedicar su vida. Como sabemos, esto se representó con personas que buscaban la paz, otras que querían retomar la antorcha de Eren, porque vamos a ver, la naturaleza del ser humano no es pura, así que es normal que la libertad individual implique también personas ejerciendo el mal dentro de su extrema libertad. Tanto que dicen que Mikasa solo piensa en Eren y justamente fue ella la que terminó con su vida para salvar el mundo. Es tan irónico que suena ridículo. No me puedo imaginar a nadie pensando que Mikasa mató a Eren por... ¿Eren? ¿Para ayudarle? No sé. Definitivamente habría que hacer muchísima gimnasia mental para llegar a una conclusión así. Cuando Mikasa
Mikasa mató a Eren, una parte de ella murió con él. El mayor precio que Mikasa pudo pagar fue la vida del propio Eren. Y esto es fácil de entender cuando te das cuenta de que Mikasa acabó de un solo golpe de su cuchilla con el amor de su vida, lo único que le quedaba de su familia adoptiva, el héroe que le salvó la vida y que le dio fuerzas para vivir, el vengador que destruyó a los demonios que terminaron con sus padres biológicos y últimamente al único familiar que le quedaba sobre la faz de la tierra. El precio que Mikasa pagó fue muchísimo más alto que el que pudiera haber pagado cualquier otro personaje de Shingeki no Kyojin. Mikasa fue la primera persona en romper de verdad las cadenas del amor, siendo realmente libre, algo que rompió el ciclo y que puso una sonrisa en la cara de Ymir, también una víctima de estas cadenas, solo que ella nunca las pudo romper a pesar de que Fritz era el amor de su vida. Ni en broma representaba tanto para ella como Eren lo hacía para Mikasa. Ymir se alegró de que alguien fuera tan valiente, tan bondadoso y dispuesto a hacer un sacrificio tan grande por el bien común, por la libertad. ¿Estarías acaso tú dispuesto a llegar tan lejos para salvar al mundo? Permíteme que lo cuestione. No todos serían capaces. Tras esto, Mikasa pudo progresar, encontrar nuevas razones para vivir, para explotar su libertad. Eso sí, sin nunca olvidarse de esa persona que le dio tanto y que supuso un antes y un después en la historia de la humanidad. Porque no faltarán animales que digan: ¡ah! Mikasa estuvo enamorada de Eren hasta el último de sus días. Su nueva pareja y su nueva vida solo son fachada. Que sí, vamos a ver. ¿Puedes hacer el favor de interpretar por una puta vez? Escúchame, Eren no solo era el juzgando de Mikasa, también era su puta familia. ¿Puedes dejar que la muchacha le ponga flores de mierda a la tumba de su hermano muerto? O tampoco puede, también te molesta. Dios santo, es que ¿cuántos penes eres capaz de tragar por minuto? La puta que te requete mil parió. Sé que quizás esta parte del vídeo ha sido algo extraña, pero es que a la hora de hablar de estos conceptos, que al final son bastante más abstractos de lo que parece, porque no me jodas, libertad, felicidad, amor, ¿acaso hay algo más abstracto, interpretable y personal que estas mierdas? En fin, pienses o no parecido a mí en cuanto a la conclusión de Mikasa, es evidente que el personaje ha ido cambiando y evolucionando de personaje dependiente emocional a personaje que rompió esa dependencia a punta de cuchilla. No hay mucho más que comentar al respecto. Punto número 6. Eren nunca la quiso. No vamos a perder el tiempo con este punto porque, bueno, tampoco me parece indispensable como tal en qué tan buena es Mikasa como personaje. El hecho de si Eren tenía o no un interés romántico por ella, creo que es indiferente en realidad, pero aún así, sí que hay algunos detalles puntuales en la serie que nos podrían arrojar un poco más de luz sobre este asunto. Por mi parte, comentaré solo lo obvio, y es que el mundo de Shingeki es un mundo bastante inclemente hasta el final, donde casi todo el mundo lucha por supervivencia, por miedo a algo o por resentimiento. Entonces este manga es básicamente un mundo en guerra en constante conflicto bélico, con la única diferencia de que hay titanes y todo lo que les engloba. Pero bueno, ya conocemos el evidente paralelismo entre marleyanos y eldianos, con el hombre del bigotillo gracioso y el odio que tenía por las personas de cierta religión. Asumo que ya todos sabemos de quién estoy hablando. Así es, de JJ Jameson. Tremendo personajazo, buah. A donde quiero llegar es que no había tiempo para besitos, lo siento. Yo soy un shippeador atómico, más que todos vosotros juntos, pero hasta yo entiendo que el mundo de Shingeki no Kyojin no era el más prolífico a la hora de que se desarrollen romances. Más que nada porque, bueno, se morían todos constantemente, ni tiempo daba. Eren estuvo siempre obsesionado con la libertad, con acabar con los titanes, tal. Entonces yo me pongo en sus zapatos y en mi lugar haría algo parecido. Si estoy en un mundo tan jodido, con un objetivo tan ambicioso y peligroso, aunque estuviera compartiendo casa con la mismísima Arturia y con Cuchulain de Fate, tendría claras mis prioridades. Luego ya sí, eso me los como a los dos. Para mí Eren estaba lo que tenía que estar, por decirlo así. Aún y con esto, sí que hubo señales sutiles y no tan sutiles durante toda la obra que nos justifican este shippeo. Y esto ya te lo dejo a ti, narcotraficante. Cierra tú el punto ya que te diste la molestia de recopilar estos detalles y pasamos al siguiente. Aunque las cosas como son, Mikasa y Eren no tienen tanta química como tú y yo, eso es un hecho. Eso es obvio, ninguna pareja de la ficción ha superado momentos tan difíciles como tú y yo sin perder la chispa en el camino. Y si no, que se lo pregunten a los que presenciaron nuestro visionado de Fate Heaven's Feel, eso sí que fue seinen. En fin, si la cuestión de este punto es que me ponga full cornuda a mostraros todos los momentos románticos que compartieron estos personajes, pues no lo voy a hacer, que seguro que encontráis decenas de TikToks cringe enfatizando dichas escenas. Yo voy a ser sincero, es conocido que yo shippeaba el Eren por historia debido a que temáticamente los encontraba personajes muy similares y el fruto de su posible pareja encajaba de lleno en mis teorías. ¿Os acordáis de cuando dije que el granjero era un simbolismo de San José, siendo historia la Virgen María y Eren el Espíritu Santo? Parece que solo acerté en una de las tres cosas. Es por eso que no culpo a aquellos que no se esperaban que los sentimientos de Eren fuesen recíprocos, pues de hecho yo también me quedé loco leyendo el último capítulo cuando lo vi llorar por Mikasa. Sin embargo, que shippeásemos una cosa distinta no significa que la obra no construyese la pareja Eren y Mikasa, sino que más bien lo hizo de forma tan secundaria que los que estábamos centrados en otra cosa no supimos ver.
verlo. Por supuesto, Isayama tampoco es inocente en este aspecto y tengo entendido que él mismo admitió que no se le daba bien dibujar escenas románticas porque le daba vergüencita o no sé qué. Ya sabéis, japos siendo japos. Fue en la recta final después de casarse cuando ya perdió cualquier tipo de pudor y se puso sacadísimo a regalarnos besos a cabezas cortadas. Que digo yo, podrías haber encontrado un término medio, qué ganas de complicarte la vida, chico. Ni que fueses 2C oscilando entre adorable femboy y despiadado racista. Sin embargo, creo que hay dos momentos muy destacables en el Eremika, siendo el primero de ellos la ya comentada escena de te la pondré las veces que quieras. Aunque mi colega el Ogro ya habló de todo lo que se podía sacar de este increíble momento más allá de cualquier perspectiva romántica, parece ser que Isayama realmente planeaba que hubiese habido un beso entre los dos aquí, solo que su vergüencita lo frenó. De hecho, en posteriores recuerdos de Eren de ese momento se hace énfasis en sus labios, así que bueno, XD. De todos modos, revisándola con lo que sabemos ahora, sobre todo en el manga, esa cara de frustración de Eren y ese puño cerrado con impotencia me dan la sensación de que está pensando algo como maldición, ahora no es el momento para esto. Y yo creo que esa es la clave de todo para entender esta relación. Eren no era tan idiota como pensábamos, y yo personalmente creo que él sentía que Mikasa solo lo quería por su dependencia emocional, por lo que desde su perspectiva, aceptar sus sentimientos sería aprovecharse de ella. Y hey, no me lo estoy inventando. El propio Eren le preguntó a Zeke si la lealtad de Mikasa era fruto de alguna movida Ackerman ultrasatánica, demostrando ahí su inseguridad ante lo que Mikasa realmente sentía por él. Muy en línea con esto está esa otra gran escena, es en la que Eren le pregunta a Mikasa ¿qué soy para ti? En este punto, Eren ya sabía lo que Mikasa contestaría debido a que lo había visto al besar la mano de Historia, y aún así hizo la pregunta esperando un resultado diferente, de ahí la decepción en su mirada al escuchar la palabra familia. Gracias al odiado capítulo 138 ya sabemos qué hubiese pasado si Mikasa hubiese respondido otra cosa, aquello que él quería oír realmente. Si Mikasa le hubiese confesado sus sentimientos esa noche, Eren lo habría dejado todo para irse con ella a vivir sus últimos años en paz, sacrificando todo por estar junto a su amor hasta el final, pero no lo hizo, porque en el fondo él sabía que cumplir su misión y liberar a su raza era aquello que debía priorizar más allá de su felicidad personal, realizando el mayor sacrificio de todos. Con todo, su último y mayor gesto de amor hacia Mikasa fue usar el titán fundador para regalarle esa experiencia y hacerla vivir esos 4 años simulados dentro de los caminos, aunque en la vida real apenas fuesen unos segundos. Pero Mikasa es un Ackerman, ¿cómo pudo usar el fundador en ella? Precisamente se lo lanzó segundos antes de que le cortase la cabeza para que cuando sus genes Ackerman detectasen que eso era solo una ilusión, ya no hubiese vuelta atrás. Ya hablé de eso en profundidad en mis vídeos sobre el final. Tenemos otras escenas como el terrible Mikasa siempre te he odiado, que podría significar todo lo contrario desde la perspectiva de que en esa escena Eren les estaba diciendo a sus amigos justo lo contrario de lo que pensaba para fortalecer su rol de villano que debía ser derrotado. Quiero decir, también le dijo a Armin que era un debilucho y ya sabemos que para Eren, Armin era la persona más valiente de todas. Incluso la primerísima escena de Eren, tanto en el manga como en el anime, es él despertándose para encontrarse con Mikasa frente a sus ojos, justo después de haber recibido los recuerdos futuros de toda su vida. En Shingeki no Kyojin, Mikasa fue lo primero que Eren vio al comenzar esta historia y también lo último, y eso por no hablar de la propia bufanda, que es tanto una metáfora del hilo rojo del amor. Recordemos que en el manga era negra y que se cambió su color a rojo en el anime por algo, como la dependencia emocional que ella sufría al estar atada a Eren. Así que sí, amigos, la relación de Eren y Mikasa se estuvo construyendo desde el mismísimo principio, siendo uno de los puntos argumentales más importantes de esta trama, y aunque concuerdo con que faltó más profundidad, creo que a estas alturas no se puede negar que siempre estuvo ahí, igual que las intenciones de Isayama a la hora de llevar a su personaje por el camino que tenía planeado desde el principio. Pero algunos que se leyeron la obra solo para alabarla en Twitter mientras era popular y hatearla después, parece que tenían algún filtro en su cerebro para ignorar todas sus escenas. Punto número 7. Es un personaje inútil. Así es, se comenta también mucho eso de que Isayama nunca hizo nada con Mikasa. Y no me refiero a nada cochino, adolescente calenturiento del demonio. Me refiero a que, según dicen, el personaje terminó por no servir para nada. Acabó siendo, por decirlo así, desaprovechado. Ok, creo que este punto se ha desmentido ya prácticamente en su totalidad en los puntos 5, donde hemos hablado de su evolución, y en el punto 3, donde hemos hablado sobre su relación con Eren y con el resto de personajes. Es evidente que el autor optó por hacer a Mikasa desde el vamos como un personaje con dependencia emocional de otros, básicamente una esclava del amor, una persona con pánico extremo a perder a cualquier persona a la que le tenga la más mínima estima. Esto fue una forma de caracterizar al personaje muy pero que muy arriesgada por obvias razones. Al final casi nadie entendió realmente al personaje, se quedaron en lo superficial y bueno, ya sabéis. Pero este punto se resuelve con lo comentado en el punto 5. Ella fue la primera en romper estas cadenas del amor y finalmente acabando por ser el personaje más importante de la obra, ya que sin su decisión y sacrificio el ciclo hubiera sido imparable y las consecuencias mucho peores. Esta chica es el personaje más
importante de la obra en su final, porque fue la persona que, renunciando a su amor, es decir, entregando su corazón, pudo ser esa gota cristalina en un mar de sangre que permitió a la humanidad finalmente gozar de libre albedrío. Ya queda a tu criterio si terminó siendo positivo o negativo, aunque obviamente fue algo bueno. Aunque no todo el mundo use su libertad para repartir flores y dar abrazos, la libertad es buena, ¿verdad, jagueristas de segunda ola? Simplemente no tiene caso decir que Mikasa es un personaje inútil. No quiero ser redundante, así que por mi parte podemos continuar. Por la mía también. Nada más me gustaría apuntar precisamente el riesgo que asumió Isayama al construir un personaje así, combinando el estereotipo de mujer fuerte e independiente y el de chica tímida, ultra enamorada y dependiente. Mikasa no es un personaje al uso. No voy a decir que es una figura ultra complejísima, pero desde luego no es algo que se suele ver. De ahí que no deje indiferente a nadie. Isayama dedicó toda la obra a mostrar su enorme amor hacia Eren a costa de sacrificar otros aspectos que hubiesen podido hacerla más interesante para determinados públicos, como yo que sé, mostrar más intereses propios en vez de seguir siempre a Eren. Igual que nosotros estamos sacrificando la integridad y reputación de nuestros canales haciendo este vídeo. Todo para llegar a la gran conclusión y hacer hincapié en la tremenda fuerza de voluntad que debió haber reunido para matar a la persona más importante de su vida. Isayama apostó por esa narrativa y para muchos perdió la apuesta, pero no para nosotros. De todos modos, me gusta muchísimo ese panel en medio de la batalla contra el titán fundador en el que se ve que ya está dispuesta a todo, gritando que le da igual luchar contra quien sea, que ella es fuerte y podrá con todo, siendo así la culminación de toda una vida luchando para sobrevivir desde el día en el que Eren le dijo esas palabras. Y ojito al simbolismo con el ala, que le da un aspecto de valquiria épica sacadísima. Aunque bueno, como ya hemos dejado claro, a Mikasa se le tiene tanta manía que da igual lo que haga, que todo está mal, así que literalmente Isayama podría haberla puesto a hacer cualquier cosa que siempre habría quejas, ¿verdad, Belce? Punto número 8. Mikasa nunca superó a Eren. Vale, tema interesante. Y digo interesante porque una vez más denota algo que yo ya he comentado más o menos al inicio del vídeo. Y eso es lo de que cuando a un personaje se le tiene manía, haga lo que haga está mal. Y lo de que al final Mikasa se quedara con Jin acaba de confirmar esto que comento. Vamos a ser sinceros por un momento y ahora voy con si Mikasa superó o no al Tatakae. La conclusión de Mikasa es, en términos mundanos, lo más similar a que tu novia te pregunte que cuál de sus amigas es la más guapa. Simplemente no hay respuesta correcta. Igual tampoco lo sé, conozco esto por los memes, nunca he tenido tiempo para romances. Mi patria, la horda, no se protege sola. Loktar, hogar. Las tetas son temporales, soldado, pero la horda es eterna. Bueno, el punto es que hiciera lo que hiciera, Mikasa estaba mal. Si se quedaba enamorada de Eren para siempre, mal, porque cómo vas a seguir amando por toda tu vida a ese asesino, bla 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 bla. Personaje plano, Eren. Si lo superaba y se quedaba soltera épicamente por el resto de su vida, es que cómo pudiste olvidar todo aquello, Eren te amaba, que hija de puta, personaje reescrito, bla 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 bla. Si se quedaba con Jin o con un nuevo marido, que es lo que acabó pasando, es que cómo pudiste cuquear a Eren, qué mala persona, él te quería, romance sacado del culo, personaje plano, bla 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 bla. Que se quedara con Jin era el mejor escenario posible, porque deja bien en claro que Mikasa ha podido rehacer su vida sin problemas, lo cual no la deja glitcheada en un bucle en el que pasa el resto de sus días añorando a Eren, funcionando como una suerte de NPC del Fallout. Ahora bien, el tema, Mikasa nunca pudo superar a Eren. Amigo, Mikasa superó a Eren en el mismo momento en el que le rebanó el cuello, el momento de quiebre en el que Mikasa rompió las malditas cadenas y salvó al mundo. Es que no tiene más misterio, si no, no hubiera sido capaz de hacerlo. Ahora bien, pero entonces, ¿por qué le sigue llevando flores a su tumba y también se llevó la bufanda hasta el último de sus días? Pues a ver, yo creo que casi todo el mundo, por lo ya comentado en este vídeo, entiende perfectamente el porqué de esto, y también sabrán exactamente lo que voy a decir, porque de hecho ya se ha dicho en otros puntos. Pero para los que no seáis tan avispados, es muy sencillo. Eren para Mikasa era muchísimo más que un simple romance o su príncipe azul. Eren era su amor, su hermano, su amigo, su héroe, su motivación, la persona que vengó a sus padres, la que le dio una segunda oportunidad, su nexo que le une también con su familia adoptiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de todo esto, literalmente la muerte de Eren simboliza el final e inicio de una nueva era para la humanidad radicalmente distinta a la anterior. Creo, entonces, que no es ninguna locura que Mikasa conmemore a esa persona que tan importante y determinante fue tanto para su propia vida como para la del resto de la humanidad, tanto para bien como para mal. La respuesta es sí, Mikasa superó a Eren, lo mató al toque y encontró de nuevo el amor. Lo que pasa es que Mikasa quería a Eren de un modo mucho más profundo que simplemente romántico o sexual. Por eso le pone flores en su tumba y por eso llevó la bufanda hasta el último de sus días, porque esa bufanda no era solo un regalo de Eren, era el símbolo de que luchar siempre merecía la pena y que las segundas oportunidades siempre estarán disponibles para aquellos que estén dispuestos a tomarlas. Sin más, yo creo que con esto ha quedado suficientemente claro. Efectivamente, poco más puedo añadir en este punto que tú no hayas comentado. A mí me gustaría preguntar si este tipo de personas que critican a Mikasa por haberse ido con Jin o con quien sea ese tipo, van junto a las personas viudas
dudas que han logrado rehacer su vida a gritarles: ¿no era que amabas a tu difunta pareja? Que sepas que tu nuevo romance está sacado de la puta nada y esto no encaja en absoluto con lo que nos mostraste en la obra. Tienes pésima escritura, pretenciosa e incoherente. Fuma pitillo, 2 de 10. Pero bueno, para poder hablar con alguien en esta situación tendrían que salir de casa y creo que es pedirles demasiado. No sé, a veces siento que la aparición de tantos pseudoexpertos en narrativa y la popularización de términos de guión que se sueltan al azar sin que nadie tenga ni más puta idea de qué coño significan han hecho que de algún modo la gente sea incapaz de entender las relaciones humanas sin que haya 545 capítulos de desarrollo en medio. Lo siento, fans del shoujo, de verdad que lo siento que no todas las obras necesiten reírse de ti y de tu preciado tiempo durante años solo para que veas como dos personajes se agarran de la mano unos segundos bajo los fuegos artificiales durante el festival de verano solo para ser incapaces de mirarse a los ojos al día siguiente. De verdad que lo siento. En fin, acabemos de una vez, que nos van a dar las uvas. Punto número 9. Mikasa es un mal personaje. Y así llegamos al último punto que vamos a tratar en este vídeo, que al final más que nada nos va a servir para intentar dar nuestra conclusión final en base al mucho texto que acabamos de soltar. Igual yo creo que nos ha quedado bastante god, ¿no crees, Darky? Hombre, si alguien ha llegado hasta aquí, que lo dudo, y si aún así sigue teniendo problemas con Mikasa, pienso que más no se puede hacer. Literalmente hemos tocado todos los puntos polémicos y criticados y los hemos justificado y explicado en mayor o menor medida. Y juraría que el 80% de las cosas sin sacárnoslas del culo, simplemente mediante una lectura e interpretación atenta respecto a lo escrito. Pero ya verás cómo nos vamos a encontrar unos cuantos sobreanálisis, new record, en los comentarios. En fin, está claro que en base a todo lo comentado y al contrario de lo que se dice, Mikasa Ackerman es un personaje más que decente, siendo brillante en muchos aspectos. No sé, sin ánimo de tirar hate, creo que hay personajes femeninos alabados por la comunidad, véase Winry o Nico Robin, de los que podría decirse muchísimo menos y que son mucho menos importantes para sus respectivas historias. Porque decir que Mikasa es mal personaje en base a 4 argumentos falsos, como hace la mente colmena, es muy fácil, lo puede decir cualquiera, pero lo que acabamos de hacer nosotros hoy aquí, bueno, solo podía esperarse de dos tíos loquísimos que se hacen pajas mentales fantaseando con los comentarios de un vídeo con la imagen de un violinista seinen y una OST intensa de fondo. Muramasa contra el maestro es el mejor combate del manga. Solo espero que nuestro esfuerzo no haya sido en vano y que si logramos hacer cambiar de opinión a un solo hater de Mikasa, todo habrá valido la pena. Por eso de que por fin podremos darle derechos y tratarlo como a un ser humano. O no, me chupa 3 pingos. Yo por hoy me despido, que tengo que farmear monitas chinas en el Fate Grand Order. Muchísimas gracias por invitarme al canal y un saludo a todos los repositos. Ya discutiremos si el siguiente encuentro será en tu casa o en la mía. En fin, recordad, Mikasa God 10 de 10. Hasta la próxima. No, si ese es mi contraargumento favorito. Cuando una persona da un punto de vista totalmente válido e interesante y le salta el niño sin amor paterno y lo acusa de sobreanálisis, de lo más épico de internet. Y bien, como ya ha dicho Dark, todo está más que dicho. Honestamente, también estamos ya hechos mierda con este vídeo. Ha sido una producción bastante complicada por varias cuestiones y en parte ya estoy con ganas de terminar con ello. Mi breve conclusión final es que de todo lo que se le acusa a Mikasa son una de dos: o total y completa subjetividad, como lo de que es un personaje aburrido, o directamente mentira, malas interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mikasa es un personaje más que decente, con una importancia extrema en su obra, con un desarrollo relativamente interesante y además tiene el mejor poto del mundo del anime. ¿Qué más puedo decir? Igual sé que aún habrá gente que ni siquiera habrá visto el vídeo y seguirá diciendo que solo nos gusta porque nos calienta, porque claro que sí, a cada personaje de anime que me calienta le hago un vídeo más largo que pija de caballo, claro que sí. Gilgamesh me pone 100 veces más y jamás le haría un vídeo como este, porque bueno, él se defiende solo, nada más hay que verlo. En fin, muchísimas gracias de corazón a ti por haber llegado hasta aquí. La verdad, si te has visto todo el vídeo completo, tienes mi respeto. No importa si sigues pensando que Mikasa es una mierda o no, el hecho de que nos hayas escuchado atentamente y hayas valorado nuestras palabras, para mí ya es más que suficiente, de verdad. Después de todo, el tiempo es nuestro bien más preciado con diferencia. Muchísimas gracias a mi amigobio Darkrai por, bueno, ayudarme en esta abominación de vídeo. Sin él ni de coño hubiera quedado tan completo. Considero que los dos tenemos puntos de vista similares, pero con distintos matices en lo referente a Mikasa, y se ha notado bastante. Seguidlo en YouTube, por cierto, a ver si le animáis a subir más vídeos, que el cabrón está en hiatus extremo. Un besito en las pompis así muy bonito a mi editor Perico, porque seguramente de esta no salga con vida. Lo siento, Perico, pero es que ni yo me lo esperaba tan largo. Uy, eso sonó epicardo, ¿no, amigo? Y este fue el vídeo de Mikasa. Agradecería un montón que likearas el vídeo, que te suscribieras, comentaras e incluso, si es posible, que lo compartieras para que sienta que merece la pena hacer vídeos tan elaborados. Espero que paséis una linda tarde y nos vemos pronto. Bye, bye. ¿Te ha gustado el vídeo? No olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales como Twitter y Twitch, donde hago directos casi a diario. Tampoco olvides seguirme en mi canal secundario Belcetilter, donde subo vídeos reaccionando a anime o leyendo mangas que he visto o leído en directo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.